A veces me parece que hay cosas que son obvias y no suelo enseñarlas. Sin embargo, cuando hablo con vosotros, me doy cuenta de que lo que yo asumo como evidente no siempre lo es. Y eso es justo lo que me ha pasado con la técnica que os voy a mostrar hoy. Quizás sea porque llevo tanto tiempo poniendo bordes de esta manera que ya lo he asumido como algo normal. Poner un borde de esta manera es muy rápido, fácil y eficaz. Además, no vamos a necesitar más que una hornada para tener la pieza acabada. Y podéis usarla con la técnica que queráis. Yo la he usado con un mokume básico que también os muestro. Pues vamos con lo fácil. Comenzamos con el mokume, para el que he usado dos colores de Cernit, el blanco opaco y el verde pino. Tintando un poco el color blanco con el verde pino, obtendremos un tercer tono que usaremos para hacer el mokume junto con los otros dos. Cortamos 3 rectángulos y los apilamos. Ahora pasamos a trabajar con la máquina de pasta, pasando el borde por el grosor número 2. Cortamos por la mitad, apilamos y volvemos a pasar. Repetimos otra vez y pasamos varias veces sin apilar capas por el mismo grosor para devolverle la flexibilidad a la arcilla. Vamos ahora a dar textura. Yo uso una de caucho que no se pega a la arcilla. Esta textura es la Moments de Cernit. Presionamos bien y comprobamos que la textura se ha marcado suficientemente y de manera homogénea. Recortamos usando la cuchilla flexible para revelar el dibujo. Bruñimos bien. Ha llegado el momento de poner el borde. Para eso voy a usar un tono verde pino. Lo paso por el grosor 3, ya que con el corte del mokume hemos perdido espesor en la lámina. Con la cuchilla flexible cortamos una curva en la lámina decorada. Ahora, manteniendo la curvatura más o menos, trasladamos el corte a la lámina de color verde. Encajamos el trozo que formará el borde con la lámina de mokume. Como veis, se adapta bastante bien. Si hubiera un poco de diferencia entre ambas partes, podríais estirar un poco la arcilla para que encajen perfectamente. Cubrimos con un trozo de papel de horno y pasamos a usar una espátula para unirlo todo. Comenzamos siguiendo la línea de unión. En este punto haremos algo de presión, pero no demasiada. Queremos que la arcilla y el papel de horno se peguen un poco para que no se muevan. Trabajamos también la parte de atrás. El siguiente movimiento será perpendicular a la línea de unión. La presión que ejerceremos en este paso será mayor que la que hemos ejercido anteriormente. Recuerda que este paso hay que hacerlo también por la parte de atrás. Dejamos la espátula para usar ahora una tarjeta de bruñido. Puedes hacer las tuyas usando una cartulina plastificada. Ahora los movimientos se harán por toda la superficie de la pieza, alternando movimientos arriba y abajo, derecha e izquierda y circulares. No te olvides de usar el bruñidor por la parte de atrás. Levantamos el papel del horno y cortamos otra parte de la forma que queremos dar a la pieza y repetimos los mismos pasos de antes. Seguimos trabajando así hasta que demos la forma que queramos.
Ahora pondremos una capa en la parte de detrás. El grosor de esta lámina va a depender del grosor final que nos gustaría darle a la pieza. En este caso, yo he hecho una lámina en el grosor 5 de la máquina de pasta. Ponemos la lámina y bruñimos bien. Ahora usaremos la cuchilla flexible para cortar el exceso. La ventaja de hacerlo así es que tenemos control total sobre el tamaño del borde, pudiendo hacer bordes muy finos o muy gruesos, o incluso bordes de diferentes tamaños. Como veis, la lámina de Mokume ha quedado completamente embebida dentro del borde y este ha quedado muy limpio y uniforme. Ahora solo nos queda hornearla y darle el acabado y montaje que queramos. ¿Qué os ha parecido esta manera de poner un borde? Déjamelo en los comentarios, me encantará saber tu opinión. Y hasta aquí la técnica de hoy. Ahora os voy a hacer la pregunta para la sección de mejores amigos. ¿Cómo devolvemos la flexibilidad a una lámina de arcilla? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Y ya sabéis, dad al me gusta, compartid, suscribíos, activad la campanita de las alertas porque todo esto me ayuda mucho a seguir haciendo contenidos de este tipo y no os olvidéis de arcillear. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Y como siempre, muchas gracias por verme.